Y entramos de nuevo en materia profunda, en materia interesante, y lo hacemos con Marimar Herrero. Buenas noches. Hola, buenas noches. Psicóloga de ADEFAC, que vuelve a sentarse con nosotros para hablar de más cuestiones en un día en el que, de nuevo, yo ya sabéis que soy un poco pesado a veces con algunos temas, pero creo que son importantes. Vamos a hablar de trastornos alimenticios, y en el que ya además venimos arrastrando tema de la salud mental, de cómo nos está afectando esta pandemia, que incluso en los momentos previos a la entrevista, la propia Marimar me dice: tengo cargo de trabajo, cada vez tengo más trabajo, y esto, que para cualquier persona podría ser positivo, en el caso de Marimar es indicativo de que algo está pasando, ¿no? Claro, eso, vamos, por un lado, pues dices, vale, pues estoy ayudando a muchas personas, pero cada vez hay más personas que necesitan esa ayuda, necesitan esa comprensión, y desde luego que bueno, que voy a hacer todo lo que pueda por ayudarles. La última vez que estuvimos hablando, una de las cosas que planteamos y que nos va a valer, lo hablábamos hace 2 o 3 semanas del trastorno por atracón, vamos a hablar hoy de la bulimia, pero con ese primer paso siempre como parte importante, es decir, que la persona que está afectada se atreva a admitir lo que tiene para después empezar su tratamiento. Yo no sé si el lado positivo de todo esto que está ocurriendo es que a lo mejor había mucha gente que ya lo tenía y ha llegado una gota de colma al vaso que está permitiendo que se abra la puerta, incluso más pronto de lo que ocurriría si no hubiéramos tenido esta situación, ¿o no? Por un lado ha podido ser eso también, pero por otro lado también el confinamiento hizo que muchas familias pues empezaran a ver cosas que no eran normales, o que a lo mejor se estaba cuidando demasiado su hijo o su hija. Entonces, en cualquier caso, yo intento siempre ver el lado positivo de las cosas. Oye, si hombre, ahora nos ha venido... El trastorno alimentario tiene su lado positivo, porque la persona cuando lo desarrolla es para sobrevivir. Porque aunque veamos que es comida, cuerpo, ese no es el problema. Claro. El problema, ya lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir, es un problema emocional que lo solucionan a través del cuerpo y de la comida para poder sobrevivir. Porque el problema emocional suele ser bastante importante y bastante fuerte. Es la válvula de la olla a presión. Si no sacamos la presión por algún lado, explotamos, entonces cada persona sale por donde puede. El otro día hablábamos, como digo, de ese trastorno por atracón, quizás el menos conocido, y vamos a uno que digo yo, bueno, hoy vamos a hablar de algo más conocido, y lo primero que me dice Marimar, no. Se le ha oído más, sabemos el nombre, ¿sabes? Pero a lo mejor no es lo que pensamos, porque claro, yo pongo sobre la mesa, bueno, la bulimia es esto de que cuando uno come mucho y de pronto pues tiene la necesidad de vomitar. Y a lo mejor tengo que tirar más del hilo porque me quedo muy corto. Claro, porque lo primero, la palabra bulimia significa hambre de buey. O sea, primera característica, sí. Atracón. Segunda característica sería la compensación, pero no siempre se vomita. Entonces hay personas que a lo mejor me dicen, oye, que yo sí que tengo atracones, pero no vomito, por lo tanto no tengo bulimia. Digo, ¿pero compensas? Pues sí, hago ayunos, hago ejercicio físico, o tomo otras sustancias como laxantes y demás. Dices, entonces, claro, es bulimia. O sea, buscas de alguna manera recompensar lo que has ingerido bajándolo de alguna otra forma, ¿no? Mentalmente hablando, porque al final no es eso lo que se hace. Exactamente. La idea es controlar el peso por el miedo enorme, grandísimo que hay a engordar. Claro, la solución, pues cada uno busca la suya. Sí que es verdad que lo más escuchado es quizá el que se vomita, pero no siempre se vomita. Ya digo, al final tenemos de nuevo, como la otra vez, bueno, es que yo creo que en todos los problemas vamos a tener esos dos problemas, el emocional, pero también un desgaste físico importante. El vómito, lógicamente, estamos destrozando el aparato digestivo, y en cualquier otro tipo, supongo que hablas de laxante, pues en mismo aparato en otro sentido, pero en definitiva estamos destrozándonos por dentro. Exactamente, porque todos los trastornos de conducta alimentaria tienen consecuencias muy graves, tanto físicas como psicológicas. Por eso son tan graves estos problemas. Y tan silenciosos a veces, ¿no? Tan silenciosos. Yo pienso en esa soledad de quien lo sufre, ¿no? Porque durante mucho tiempo hemos asociado estos problemas a lo mismo que en su momento el alcohólico era un modelo concreto, bulimia o anorexia o todo esto, modelos. Las top model, que va todo asociado junto y claro, vamos, no. Años luz de la realidad. Claro, porque no se acuerda nadie de las bacanales romanas, para empezar. O sea, esto ha existido siempre. El problema es que ahora se ha incrementado de una forma impresionante.
pero estos problemas han existido de toda la vida. Sisi Emperatriz tenía anorexia y bulimia, Lord Byron creo que tenía bulimia también, o sea que en todas las épocas ha habido estos trastornos. Bueno, no sé si hay una vía en la que arrancar, porque me da la sensación, y si me equivoco tú me vas corrigiendo, que para llegar a la bulimia tenemos casi que pasar por el trastorno por atracón, es decir, arrancamos con la necesidad imperativa de comer, necesitamos comer, y me imagino que el primer día que nos metemos ese atracón no vomitamos, porque decimos, bueno, total, por un día que me haya pasado. Me imagino que hay una evolución. Puede haber una evolución, pero puede ser distinta. Ajá. Puede ser desde la anorexia o desde la ortorexia. Estoy produciendo ayunos, estoy controlando, como cada vez menos, pero mi cuerpo me pide cada vez más. Aparece el impulso sobre la comida. Entonces, creo que ya comenté también en la anterior entrevista que hay un estudio que se llama el estudio de Case o de Minnesota, en el que precisamente querían saber las consecuencias del ayuno, y una de las consecuencias del ayuno eran los atracones. ¿Y qué ocurre? Pues que pues muchas veces después de esos atracones la persona puede pensar en la compensación o no. Claro, porque ya precompensado, por decirlo así, ¿no? O sea, uno viene sin querer se llega al mismo camino, ¿no? Exactamente, de hecho a veces a lo mejor se escucha, pues hoy no voy a comer porque mañana tengo comilona, ya estás compensando. Esto que hacemos a veces en Navidad, ¿no? Que decimos, no comas mucho a la hora de comer, que viene la Nochevieja, ¿no? Pero hablo en serio, quito hierro, pero sí que intento, pues eso, plantearlo. Entonces me surge una duda. Si el otro día hablábamos del atracón como elemento de muchas posibles emociones, no sé si aquí impera sí o sí el estado físico, el verse gordo o no, o eso también es una consecuencia de otras cosas. Claro, es que lo que es el problema con la imagen corporal puede estar en todos los trastornos también. Entonces, por ejemplo, el sentimiento de sentirse gordo puede llevar a un atracón. Si estamos en el diagnóstico de atracón se va a quedar ahí, si estamos en el diagnóstico de bulimia va a hacer la compensación. Y al hacer la compensación puede sentir un alivio inmediato, pero luego va a venir la misma culpa, la misma vergüenza, el mismo momento que viene solo con el atracón. O sea, que digamos que está expuesto a las dos vías, a que una persona tenga un complejo físico que le derive precisamente por repetición en una bulimia o en un atracón, como podemos tener un problema emocional que no sabemos cómo resolver, tiramos de la comida por la ansiedad o por lo que sea, y después decimos, me he pasado, espérate, y poco a poco vamos convirtiendo eso en bulimia. Claro, lo que pasa es que la sensación de sentirse gordo no es de imagen corporal en sí. Una persona que te dice me siento gordo te está diciendo me siento triste, me siento fracasado, no soy suficiente, no me gusto ni por dentro ni por fuera. Aumenta la ansiedad, se miran al espejo, se ven todavía más inmensos y todavía más machaque. O sea, sigue siendo emocional todo. Sí, bueno, lo que pasa es que, claro, yo tenía esa errónea imagen de que todo venía por un complejo, al final, el complejo de verse de una forma u otra, y puede ser que sí, puede ser que no, puede venir después, o sea, estamos abiertos a un montón de cuestiones. Entonces ya partimos de la base, que esto no le ocurre a las modelos, que esto es un problema emocional, y esto no ocurre solo a las mujeres. Seguramente que haya por ahí alguna estadística que nos diga si sí o si no, pero con carácter general... Podemos encontrar varias estadísticas. Una estadística que te puede decir que un hombre por cada 9 mujeres puede tener un trastorno alimentario, 5 hombres por cada... por cada 5 chicas un hombre, o sea que podemos encontrarnos muchas estadísticas, pero lo que está claro es que a los hombres les da mucha más vergüenza reconocerlo que a las chicas. Es lo que te iba a preguntar, no es un problema de que seamos más o menos duros en este sentido, sino que es que somos más blandos a la hora de admitir que tenemos un problema. A la hora de admitir da mucha más vergüenza. Se puede ser incluso mucho más rígido a la hora de realizar las conductas de trastorno alimentario, pero la vergüenza de reconocer que se tiene es tremendo. Y aún así nos podemos encontrar en Internet charlas de personas, de chicos que han pasado por el trastorno alimentario y que ayudan un montón. Hay una charla de TED que a mí me encanta, que es Hola, soy Edu, tengo un TCA, y me encanta porque además yo lo trabajo para hablar de esos mitos. Él es chico, no está delgado, no es homosexual, mitos, porque él habla de su novia, o sea que me parece una charla muy buena, pues quien quiera buscarla en Internet la encuentra, y además lo más bonito es la esperanza de que de esto se sale.
Me vas desdibujando porque tenía unas preguntas, pero me planteas unos temas que yo me voy rápidamente a estos. Internet, ese gran foco al que yo constantemente digo, huid. Porque cada vez que tenemos, uy, me duele un poco el estómago, dolor de estómago, y te aparece lo primero, que te vas a morir mañana, no sé cómo no estás muerto, todo así, ¿no? Sí. En este caso, problemas de este tipo, en los que da mucha vergüenza, mucho palo dar ese paso, que además ya lo decíamos hace unas semanas, esto no se resuelve de la noche a la mañana, son años de terapias, de médicos. Voy a ver si en internet me encuentro algo que yo a mi ritmo puedo ir haciendo y podemos encontrarnos a lo mejor con una incidencia mayor de lo que queríamos. Sí, sí, e incluso nos podemos encontrar con pautas contrarias a lo que hay que hacer, porque en internet hay de todo. Claro. Entonces nos podemos encontrar tanto con publicaciones extraordinarias que pueden ayudar, como publicaciones que te dejan hecho polvo porque no te están ayudando para nada. Entonces, claro, es importante también tener esas fuentes y a qué cuentas seguir, como por ejemplo, pues Cómete el Mundo TCA me parece una cuenta extraordinaria, o sea que también Internet tiene sus cosas buenas, pero nos vamos a Instagram, nos vamos a buscar esos modelos ideales que están comiendo bien. Una persona que nos esté viendo y que crea que lo tiene, o su familiar lo tiene, o lo que sea, si a mí me da vergüenza coger el teléfono y llamar a DeFab y preguntar a Marimar, pues me va a dar vergüenza decirle que tengo un problema, como me va a dar vergüenza eso de, es que tengo un amigo que le pasa no sé qué, sí. ¿Dónde tengo que decirle? Mira, entonces ya voy yo y miro yo dónde encuentro, y puedes encontrar lo bueno como puedes encontrar lo malo. Por ejemplo, hay muchas páginas, y voy a volver rápidamente a la bulimia, que nos prometen un físico maravilloso a través de la alimentación. Y son páginas, además, de pase usted por caja. Es un plan especializado, dime lo que pesas, dime cuánto pesas, cuánto mides, cuánto comes, y yo te digo lo que tienes que comer. En todos ellos predomina, ¿cómo se llama este concepto? Me intento estudiar las cosas y déficit calórico. El déficit calórico tienes que mirar a ver cuántas calorías comes, cuántas no. Y claro, al final creemos que estamos ante expertos, que pueden serlo, no digo que no. El problema es que también no solo depende del experto, sino también los ojos de quien escuche la situación en la que está, ¿no? Esto puede ser peligroso. Puede ser peligroso porque hay mucho intrusismo. Entonces, yo creo que es importante tener claro que cuando un profesional, digamos, está formado, tiene un número de colegiado y un número de registro sanitario. Entonces, yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta en las páginas web donde vayamos a entrar. Entonces, si el nutricionista no es un intruso, no es un coach nutricional de esos que hay por ahí, pues tendrá su registro sanitario y su número de colegiado. Entonces, es importante también tener en cuenta esto, porque es que no hace tanto que me he encontrado yo el coach nutricional de no sé qué, y yo digo, madre mía. Es que me imagino que esto, claro, redunda en esa bulimia, en esa compensación constante, porque vamos buscando la solución fácil. Antes de ir a verte a una consulta, voy a buscar cualquier solución, y cualquier solución me va a conducir casi a todo lo... en fin, a lo peor, puede conducirme. No me va a conducir, sí, pero claro, si ya te están hablando de ese control calórico, ¿qué hace una persona con anorexia o con bulimia? Claro, más que controlar calorías. Bueno, que controlan, supongo. Pero calculan. Claro. Son unas verdaderas máquinas calculadoras de las calorías. Por eso también hay aplicaciones calóricas que yo, desaconsejo totalmente, porque una persona que pueda estar predispuesta a tener un trastorno de conducta alimentaria, esto se lo va a disparar. Es que, claro, hacer dieta en una persona que tiene esa predisposición le puede disparar el trastorno alimentario. Sobre todo porque recuerdo que la otra vez hablábamos precisamente del régimen, de la dieta, de una manera muy cuidado. Es decir, está bien, pero no mencionemos, no nos pongamos como límite, no estemos encima de la persona que lo sufre como diciendo has comido de más, un cierto relax, ¿no? Sin perder de vista las cosas, pero un cierto relax. Exactamente. Y además es que el trastorno alimentario no es la comida. Por lo tanto, para los familiares siempre está la pauta de no hablar de comida. Como mucho, si tú estás notando que tu familiar está como mirando a la comida, como que le agobia, preguntarle cómo se siente, como mucho. ¿Cómo te sientes? ¿Te puede ayudar? Punto. No hay que hacer nada más. Que a veces los familiares también se sienten como impotentes, como que quieren ayudar a su hijo, operarle casi de la cabeza para que no tenga esos pensamientos. Ya. Eso es imposible. Supongo que en los dos sentidos, en el sentido de que parece que le da miedo comer, como en el sentido de que le estés viendo comer con ganas y el otro trozo que queda y dice, bueno, tampoco vamos a quitárselo, vamos a intentar frenar de otra forma, ¿no? Por otro lado, ¿no? Claro, lo que pasa es que a veces normalmente el atracón se hace a escondidas. O
sea, lo que es Sí, lo que hablábamos el en otro día. bulimia suele ser a escondidas. Y porque me voy a ir a la bulimia, que es el tema de hoy. Efectos. Vamos a empezar a ver qué tenemos que ver, las personas que estén ahora mismo viendo, los que puedan pensar, ahí va, pues a lo mejor el otro día yo me he dado cuenta que tal persona salía 3 veces del lavabo. ¿Qué rasgos o qué elementos nos pueden dar la pista de que estamos ante un trastorno y que ese trastorno pueda ser la bulimia? Pues, si la persona está viviendo con su familia, desaparece comida. A veces se repone y otras veces no. Entonces, claro, la persona va a intentar que no le pillen. A veces entran en la habitación, limpian, se encuentran restos de vómitos. O van al baño, se encuentran restos de vómitos. A veces es que la propia persona no sabe cómo decir quiero ayuda y son los gritos del silencio, dejando esas pistas. Que nos pillen de alguna forma o no ser tan perfectos y que salga por donde que tenga que salir esto. Porque no puedo más sí, con que salga por donde tenga que explotar ya esto. Exactamente. Y nos da igual. Y no solo vómitos, porque claro, has hablado de otras formas de compensación quizá mucho más sigilosas y elaboradas. Por eso es más difícil de ver. Porque qué bien, mi hijo hace ejercicio. Pero se ha estado 3 horas. Se ha pasado un poco, ¿no? Pero bueno, el ejercicio es bueno, no pasa nada. A la vigorexia ya, que es otro no sé si se contempla como compensación de trastorno o estaríamos ya en otra... La vigorexia, según el manual DSM, pues la consideran como un trastorno obsesivo-compulsivo. Incluso hay algunos autores que la llaman anorexia inversa, en la que la persona tiene una distorsión de su imagen corporal en la que se ve enclenque, no se ve fuerte, se ve pequeño. Y cada vez hay más chicas que también tienen esa vigorexia, buscando una definición corporal en la que se... Por si nos está, que a veces son términos que no todo... Es esta gente que parece que está obsesionada con hacer deporte, con estar en el gimnasio todo el día. Con la musculatura. Y que si un día no voy al gimnasio, mañana tengo que ir el doble. Y digo, bueno, a lo mejor por ahí podía venir también una forma de compensación. He comido mucho, tengo que intentar bajar de alguna manera. Pero bueno, ya Porque también a veces en esa vigorexia la persona puede decir, joder, hoy ya me he comido una hamburguesa, pues ya a la porra, me como todo lo que sea y luego ya vuelvo otra vez al gimnasio, lo compenso o ya veré cómo lo compenso. De todas formas, Marimar, no soy capaz de entender cómo los psicólogos acabáis reorientando, porque hay que ir reorientando. Cada situación es única e intransferible. Hablamos aquí en abstracto y en genérico de la bulimia, pero me imagino que no habrás tenido 2 pacientes iguales y habrás ido descubriendo, ahí va, nunca me imaginaba que por aquí podría Hombre, que aprendemos un montón, porque si tengo que dar las gracias a los pacientes va a ser de eso, de que me han ayudado muchísimo a aprender para ayudarles. Y tiene que ser muy personalizado por eso, porque a lo mejor te están diciendo un día un problema y al día siguiente ves que, uy, pues hemos cambiado el diagnóstico, pero claro, es que el trastorno alimentario migra y va de un lado a otro. Son distintas caras de la misma moneda. Esto lo hemos hablado también alguna vez, ¿no? La capacidad, lógicamente, para llegar a la bulimia, casi hay que pisar, por lo menos en primera instancia, el trastorno, el atracón, primero hay que atracarte, pero puedes estar atracándote durante un tiempo y luego pasar a la bulimia, o puedes empezar desde la bulimia que me has comentado, o podemos irnos a la anorexia, volver, subir y bajar. Incluso la propia ortorexia, que también se ha hablado muy poco de ella, que es otro problema obsesivo, en el que ahí el problema no está que te obsesione la imagen, te obsesiona la calidad de los alimentos, te obsesiona que los alimentos sean sanos, rígido. Entonces, si ya he comido algo que no era dentro de lo sano, de que mi cabeza me dice que es sano, entonces ya pues me genera un problema y veo qué puedo hacer. Y muchas veces la compensación es quitártelo, lo que te has metido, sacarlo. Y así ya como que hemos resuelto un problema y hemos generado otro. Claro, o ya que he comido eso que no quería comer, me voy a poner hasta arriba de ello y luego me lo quito. Con ejercicio, con vómito o con lo que... ¿Y cómo hacemos para, si tenemos a una persona en nuestro entorno que tenga esta situación, cómo hacemos para intentar que vaya, que empiece a cuidarse, que se acerque a DEFAB o que se acerque al médico? Porque claro, a la vergüenza y a las pistas que uno quiera dar, le tiene que seguir algo, ¿no? Si no... Lo primero, no juzgar, porque como se sienta juzgado, ya te ha puesto una pared y ya no puedes seguir hablando con esa persona. Entonces, no juzgar de, oh, te he visto vomitando, ¿por qué haces eso? No, creo que estás teniendo un problema y creo que te puede ayudar una persona que conozca estos temas, de esto se sale, en qué te puedo ayudar, qué necesitas, nunca yendo a
he visto esto, oh, qué mal. A saco no. Vamos a intentar darle no. una vuelta por... Una vuelta para que se sienta entendido desde que sabes que es desde la emoción. Sabes que no está pudiendo manejar sus problemas. Es que aquí además existe... igual creo que hicimos bien hablando primero del atracón porque la pata principal es la ingesta para luego pasar a la bulimia. Pero aquí vienen dos imposibilidades de control. Está la imposibilidad de controlarte para comer y luego que no te deja el genio soltar lo que has comido, ¿no? Claro, es que también lo que se va generando al final es como un piloto automático. Entonces, lo que al principio a lo mejor era que hay un antecedente y te hace hacer el atracón y luego la compensación, al final ya es posible que no haya nada, incluso que planifiques todo eso y que no te des cuenta de las consecuencias, de esas consecuencias de que después te cuentan pues esa culpa, esa vergüenza, y entonces ese impulso hace que sea atracón, vómito, o atracón laxantes, o atracón, ejercicio, como automático. Sí, en el carrito de la compra ya va todo. Va todo, y además es que luego es, ay madre mía, ¿qué he hecho? Pero al principio aquí también aparece la culpa. En el trastorno por atracón aparecía nada más. En un momento concreto decimos, uy, qué mal, qué tonto soy, qué mal lo estoy haciendo. Aquí nada más terminar la compensación es otra vez... Pero claro, no es, de la misma manera no sale si es con vómito que si es con ejercicio. Claro. Porque con el ejercicio es como que el ejercicio es sano, el vómito no. Bueno, pero casi todo es sano en una cierta medida, ¿no? Ahí está, que al final lo que necesitamos es moderación. Hombre, porque lo que normalmente se dice que con el ejercicio que se generan endorfinas, que eso también te aporta una cierta felicidad, claro. ¿No puede esto de alguna manera escondernos o autoescondernos el problema que tenemos? Es decir, tapar esa culpa con... Sí, bueno, es que de hecho cuando también me encuentro en consulta pues personas que a lo mejor una semana te han contado pues todos los episodios de bulimia y a la siguiente ya vienen con restricciones, ejercicios, qué bien me siento. Digo, claro, es que el control te hace sentir poderoso. La creencia de control de alguna forma. Claro. Encima es que no es control real, ¿no? Pero es, ya que no controlo mi vida, controlo mi cuerpo, controlo la comida, estupendo, ya tengo toda mi autoestima bien elevada. Y claro, el ejercicio además genera también esa potencia también de qué bien me siento. Aquí tenemos también la pauta nocturna como elemento clave. Sí, también normalmente suele ser tarde-noche, lo que pasa que a veces pues nos podemos encontrar, bueno, igual que con el atracón, a veces se nos dispara. O sea, podemos tener como la bulimia leve sería de 1 a 3 episodios en semana, la moderada estaría ya 4 a 7 episodios por semana, la grave 7-13 y más de 14... Pero ya la que has dicho como leve ya me parece grave, 3 a la semana ya me parece... Claro, pero luego está la bulimia de baja frecuencia, que es que a lo mejor una vez al mes, pero eso no significa que estés mejor. Claro, esto nos pasa como con los datos del COVID, ¿no? Que aquí hemos estado en la tercera ola y como estábamos mejor que los demás, decíamos, estamos bien. No, estamos mal, mejor que otros que están peor, ¿no? Es decir, la bulimia leve estás mejor que otros que la tienen más grave, pero cuidado con lo que tienes. Pero ahí está, el problema emocional sigue ahí, sigue sin resolver. ¿Hay alguna pauta, algún plazo que tengáis detectado desde que alguien es capaz de asumir lo que tiene, de darse cuenta y empieza a buscar solución, o también esto como en botica? Sí, cada persona es diferente, a veces son los padres los que lo han descubierto y han dicho el hijo, uy, qué bien que me lo has descubierto, otros ni hables del tema, y otras veces pues es el propio hijo o la hija el quien lo cuenta porque no puede más. Este tipo de enfermedades lo extiendo a todos, los trastornos, porque me imagino que aunque la patología sea diferente, cuando sentáis, digamos que la pastillita, por decirlo así, mental, es la misma, ¿no? Más o menos. ¿Cómo se trata? Es decir, primero hay que curar o parar o buscar la manera de que alguien deje de generar esa actitud, esa pauta habitual, comida, vómito, lo que sea, y luego hay que ir a la raíz de la emoción. ¿O cómo? Vamos un poco haciendo de todo. Lo primero y lo más importante yo creo que es que aprendan qué les pasa, que aprendan lo que es un trastorno alimentario y que aprendan, porque es que muchas veces te vienen ya con esa culpa de, ay madre, lo que hago, y me da vergüenza decirte esto. Y entonces yo ya les cuento que esto es emocional y que están utilizando esa conducta para poder resolver problemas. Claro. Y el trastorno alimentario en positivo te está ayudando a vivir,
porque si no, con todo ese problema emocional que tienes, no podrías vivir. Y además, el trastorno alimentario en positivo, cuando vayamos trabajando desde todas las herramientas de psicología que tenemos, te va a ayudar a estar más fuerte para otras situaciones. Pero eso sí, vamos a tener que trabajar la prevención de recaídas. Y luego, primero eso, como una psicoeducación de lo que te pasa. También porque es importante que lo sepan, porque también vamos a trabajar sobre ese aprendizaje. Céntrate en lo que ha pasado, cómo ha pasado ese atracón, a veces les da muchísima vergüenza escribirlo, pero a veces pues, en consulta pues, vamos viéndolo, digo, ves, ha pasado esto, aprende. No es decir, ya he hecho un atracón y he compensado, sino, ¿qué he aprendido? Incluso si hemos estado como unas semanas muy bien y de repente ha vuelto, volverá lo mismo. ¿Qué he aprendido? ¿Por qué he tenido que necesitar otra vez hacer la conducta? ¿Qué ha ocurrido? ¿No? ¿Qué ha ocurrido? Y luego ya trabajaremos autoestima, perfeccionismo, intolerancia a la frustración, emociones. Y esto, en algunos casos, no supongo en todos no será, pero a veces puede venir, pero que sea una ruptura sentimental, un fallecimiento. ¿Hay que acudir al origen o el origen al final fue la excusa por la que explotó, porque estamos más predispuestos, porque cada uno tenemos nuestra manera y el origen no es tan trascendente una vez que uno lo ha detectado? Claro, es que a veces no nos lo van a poder decir porque no lo saben. A veces sí que te dicen, recuerdo que pasó esto y tal, pero cuando nosotros explicamos cómo se desarrolla un trastorno alimentario, diferenciamos los factores que predisponen, los factores que precipitan y los factores que mantienen el problema. Los que predisponen pues, serían los individuales, los familiares, sociales, etc. Los que precipitan serían esos, un cambio de colegio, una ruptura, un abuso sexual, un cambio que ha generado un trauma. Pero eso ha sido el disparador. Ha habido otras cosas emocionales que se han ido ahí generando, que han hecho que esa autoestima vaya bajando, que al final haya una autoexigencia enorme y que al final, por lo que sea, se ha disparado el trastorno alimentario, más luego el mantenimiento con los tipos de dieta que se suelen hacer, de restringir alimentos, saltarse comidas, Bueno, yo escuchándote, si algo me queda claro, y me quedan muchas cosas claras, y el problema es que tengo el reloj y con el tiempo, que si no estaríamos hablando, pero es, volviendo sobre la sensación de culpa que muchas veces tiene alguien, yo escuchando esto que me has contado, aquí todos somos culpables de lo que le pasa al de al lado, porque el factor social, que es fundamental en cómo nos educamos, cómo, luego ya pues esos disparadores concretos, ¿no? Pero ¿cómo puede uno sentirse mal solo como si fuera culpa suya cuando igual es el de al lado que un día le dijo no sé qué, el otro le hizo de menos, el otro le estaba exigiendo perfección absoluta y al final entre todos la mataron, ¿no? y ella sola se murió, que se suele decir. Claro, lo que pasa que por eso lo interesante es quitar la culpa. Porque la gente que te dice ciertas cosas muchas veces no lo dicen con intención de molestar. En un acoso escolar es posible que vaya la intención de molestar, pero que sea a lo mejor la abuela la que le diga ¡ay, está más guapa tu prima que está más delgada! Entonces tú digas, la abuela lo ha dicho con todo el cariño del mundo, ni se ha enterado. Sí, por eso, que son factores sí, y que eso no es la causa, sino que se ha sumado a todas esas sensaciones que tiene la persona y que de repente pues eso explota, desarrolla el trastorno alimentario y bueno, pues ahí estamos para ayudar. Y de nuevo, venga, vamos a ponernos en la situación, una persona dice, pues yo lo tengo, pues llevo mucho tiempo, pues mi pareja, pues mi hijo, pues mi no sé qué, lo tiene, quiero ayudar, de nuevo tenemos las puertas de ADEFAP, supongo como por lo menos, al menos un primer paso, para ¿qué hago, no? Sí, eso es, el contactar con nosotros para que desde su problemática pues podamos asesorarle qué es lo que mejor le puede venir. Además, luego se hacen también allí terapias que hacéis hasta de grupo en algún momento concreto, ¿no? Sí, bueno, ahora con el COVID supongo que... Pero las terapias, bueno, lo que es el grupo de padres lo hacemos online. Son familiares, ¿no? Las terapias. Las hacemos online porque no podemos hacerlo presencial. Claro, si solo nos podemos reunir 4 y ya a lo mejor el lunes pasado ya fuimos 5, pues no puede ser. Son los primeros y terceros lunes de mes para las familias, para los amigos. Esto, por ejemplo, que esto yo creo que es importante. Mira, cualquier persona que nos esté viendo, el último que va a dar el paso es la persona que tiene el problema. Claro. Seguramente quien más fortaleza pueda sacar, sea el familiar, el padre, el no sé qué. Pueden acudir, pueden pegarte un telefonazo y decir, oye, el miércoles yo puedo, ¿qué tengo que hacer? Estar ahí, aunque sea de oyente, simplemente por consultar la vergüenza del mundo, ¿no? Por ejemplo, o acudir a consulta, porque también
pautas que vayan cambiando en el clima familiar pueden ir haciendo que la persona vaya cambiando también. Simplemente a lo mejor las pautas de cómo dirigirte a la persona que tiene el problema, porque a veces te puedes desbordar, porque, jolín, es que el trastorno alimentario es muy feo, no nos gusta a nadie. Entonces, claro... Supongo que, claro, ese concepto, que yo creo que es una cosa que tenemos que acabar rompiendo. Yo voy a intentar, hablando con distintos colectivos, que se vaya normalizando el acudir a un psicólogo como algo normal, como que poco pasa nada, Claro. pero cada uno ponemos nuestro granito de arena donde ponemos. Pero si eso ya da palo, una terapia grupal es todavía, eso sí que es para nota. Sin embargo, uno va allí y de pronto descubre que su problema no es único, ¿no? Eso es. Y yo creo que es lo fundamental. Primero, tu problema no es solamente tuyo, sino que resulta que a más gente le pasa lo mismo, y además te están diciendo que tú no tienes la culpa, porque normalmente los padres vienen con una culpa impresionante. Algo hecho mal, ¿no? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Sería cuando no sé qué? Que no, que es que el trastorno alimentario no tiene a nadie la culpa, que es multicausal, que no tiene la culpa ni tu hijo tampoco de desarrollarlo, que es involuntario, que cuando hace el atracón, cuando lo compensa, es involuntario totalmente. Y algo muy importante, si tú a tu hijo cuando tiene gripe y tiene fiebre no le regañas, no le regañes por hacer el síntoma de un trastorno alimentario. Mira, me voy a quedar con esa frase porque me parece perfecta como comprensión social. Es decir, yo intento que las entrevistas que hacemos aquí le sirvan al que tiene un problema, pero también a la gente de alrededor que le quiera ayudar. Y me pareció perfecta la frase. Si uno cuando tiene fiebre no se le regaña ni se le culpabiliza, es decir, el familiar no le regaña y el que tiene fiebre no se siente culpable por tenerla, pues esto es lo mismo. Es un síntoma en lugar de una congestión, pues de un trastorno. Me voy a quedar con ello, Marimar. Gracias. Pues seguimos hablando, que tenemos más cosas que hablar otros días, ¿eh? Muy bien. Pues gracias, muchas Marimar. Gracias también.